Bienvenidos, estamos aquí con Javier Zelaya, candidato del Partido Popular al Congreso de los Diputados en estas elecciones generales que se celebran el 23 de julio, por si hay alguien despistado que no sabe que estamos en campaña otra vez. Lo primero que le quería... Bienvenido, ¿eh? Muchas gracias. Lo primero que le quería preguntar es, nos ha llamado la atención a muchos que es candidato al Congreso, pero sigue siendo director general de Educación. Hay quien dice que es falta de fe. No, bueno, más que falta de fe, tenemos una nueva consejera de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, y que realmente ha agrupado prácticamente dos consejerías de la legislatura anterior, la de Carlos Rontomé. Prácticamente. Bueno, sí. Bueno, hay un área que, por así decirlo, no le ha correspondido, una pequeña parte de lo que era la consejería que encabezaba Carlos Rontomé. Pero por lo demás, es verdad, la de Carlos Rontomé y la de Lorena Miranda. Y bueno, necesita el máximo apoyo posible de todos los que estamos allí, y desde luego se trata también de garantizar una transición, una continuidad para darle tiempo a que se haga cargo de los temas y que se vaya situando. La verdad que desde que se incorporó le hemos soltado tal avalancha de información que es para tener dolor de cabeza pues 7 días seguidos, ¿no? Y se trata sobre todo de eso, el mantener no falta de fe en los resultados, sino garantizar la continuidad y el buen funcionamiento de la parte de educación de la consejería. Entonces se ve diputado. Yo sí, claro. Sí, es uno de los españoles que creo que tenía planificadas las vacaciones. Totalmente. Porque ha habido cierta polémica, ¿no?, en este inicio de campaña con su voto por correo. Sí, ayer precisamente lo recibí. Ya me llegó a casa, bueno, a toda la familia, y tengo ahí eso. Lo que no he hecho todavía es ejercerlo, todavía no me he acercado. Bueno, ahora en los próximos días iré por allí a votar, pero ya lo tengo, ya tengo la tranquilidad de que lo tengo el sobre en mi poder. Y lo tuve que pedir, bueno, como he contado ya varias veces, porque fue convocarse elecciones inmediatamente y teníamos planificadas las vacaciones familiares, salir unos días en la segunda quincena de julio. Y, como tantos otros españoles. Como efectivamente tantos otros, y entonces todos los planes ahí... los planes de vacaciones se han desbaratado por la candidatura, evidentemente, ¿no? Pero, ¿Se lo recuerdan todos los días en casa o todavía no? Bueno, la verdad que mis hijas pequeñas me preguntan, ¿no? Dice, bueno, ¿y esto de las vacaciones, qué va a pasar con las vacaciones? Y bueno, ya les digo que ya veremos. Han visto que hay algo que va fuera de lo normal, ¿no? Bueno, yo les digo que ahora mismo, habiendo terminado el curso escolar, ellas ya están de vacaciones, que disfruten. Aquí tenemos a Javi, que siempre es bienvenido, porque estas interrupciones nos gustan. Qué buena pinta. Pues nada, vamos a traer un producto fresquito para esta carta de verano que hemos actualizado, con una ensalada rusa de embutido de atún y huevo de codorniz. Pues muchas gracias por la cortesía que estáis teniendo, Anita, acá en todas estas entrevistas. Un placer tenerlos con nosotros. Gracias. Igualmente. Y bueno, pues sí que la familia me pregunta, aunque las niñas... aquí en Ceuta realmente en verano se está muy bien. Se está estupendo, Se está estupendo, tenemos las playas, tenemos el parque marítimo, tenemos una temperatura que es agradable. Eso hay que decirlo más. ¿No? Y eso hay que decirlo mucho más. Es que es cierto. Tenemos, eso sí, el hándicap del levante pegajoso de bochorno, que eso no se lo deseo a nadie y es más incómodo, pero... Sí, pero yo prefiero los 26 grados y el bochorno del levante, claro, que los 38 de Málaga. Bueno, 38 o más. Para este lunes se prevé que en la provincia de Sevilla se ronde los 50 grados, que me parece a mí un horror. Y aquí tenemos, por la cercanía del mar, una temperatura agradable durante todo el verano. Entonces, el tema de salir es un poco por romper con la monotonía, por hacer algún pequeño viaje, pero en Ceuta tu velador, tu terracita, tus pinchitos, ¿no? O sea, es que a la hora de la verdad... No vamos a hablar del tiempo, que no estamos aquí para eso, que parece una conversación de ascensor por un momento. Esta campaña, el Partido Popular la está enfocando en ese hay que echar a Pedro Sánchez, hay que derogar el sanchismo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de derogar el sanchismo? Bueno, él mismo lo dijo, se le escapó en el programa del hormiguero, ¿no? Yo no sé si es que se explicó mal, seguro, pero él lo definió perfectamente, ¿no? Es decir, el sanchismo es una combinación de mentiras, maldades y manipulación. Y bueno, las 3 M's, y efectivamente esa es la percepción que tenemos desde luego una buena parte de los españoles de cómo ha sido la conducta y la línea de gobierno de Pedro Sánchez durante estos 5 años, y sobre todo si confrontamos lo que ha realizado con lo que había prometido a todos los españoles y especialmente a sus seguidores, a los votantes socialistas, en 2018. Él había garantizado que no habría indulto a los golpistas catalanes, habría
había garantizado, bueno, había dicho que le quitaría el sueño compartir un gobierno de coalición con Pablo Iglesias, y luego en el momento en que se conocieron los resultados electorales de noviembre del 19 y vio que su estrategia no había funcionado, pues hay que recordar que en el mes de abril el PSOE obtuvo 123 diputados y bajó a 120 en las de noviembre, y encima perdió la posibilidad de pactar con Ciudadanos. Él podía haber elegido un modelo de gobierno muchísimo más centrado, un gobierno de línea progresista pero centrado en el interés general. Yo perdí una apuesta de una cena con una colaboradora en el mes de mayo porque estaba convencido de que habría un pacto de gobierno entre el PSOE y Ciudadanos, porque sumaban 180 diputados, una mayoría absoluta, comodísima y sin tener que echarse en brazos de lo que se ha echado. Y no se llegó a ese acuerdo, se lo jugó todo a unas nuevas elecciones, fracasó porque empeoró los resultados, perdió 3 diputados y entonces, como gran ilusionista que es, capaz de marear la perdiz y inmediatamente cambiar el foco de la atención pública, anunció de pronto su abrazo con Pablo Iglesias y que, bueno, ya estaba todo cerrado y que comenzaba un gobierno de coalición. Y se ha ido metiendo en una vorágine, en una espiral en la que, con tal de mantenerse en el poder, ha tenido que ir haciendo concesiones a sus socios y desde luego traicionando el mensaje y las promesas que había hecho a los socialistas y a todos los españoles. Por lo tanto, y ahora dice que no, que ha sido cambios de opiniones, se ve que cambia mucho de opinión y que es la derecha mediática, que son los señores del puro, que en fin empieza a sacar fantasmas, ¿no?, para de alguna manera de nuevo confundir a los españoles y intentar revalidar su mandato, que sería desde luego una catástrofe. Pero el que el PSOE no pactara con Ciudadanos en 2019, ¿fue culpa de Pedro Sánchez o fue culpa de Ciudadanos? Bueno, yo no sé realmente de quién fue culpa, pero yo considero que desde luego fue una ocasión perdida para ambos, y mira que en ese caso al Partido Popular lo hubiera perjudicado porque nos hubiera condenado a un largo periodo de oposición, y sin embargo ahora todas las encuestas y sondeos nos dan como vencedores el 23 de julio. Lo que no sabemos es el alcance, hasta dónde llegará el alcance de la victoria, pero hasta el CIS de Tezanos, por favor, dice que el Partido Popular va a ganar las elecciones del 23 de julio, hasta el CIS de Tezanos. De modo que bueno, se echó, por así decirlo, en brazos de socios que él decía que eran indeseables y luego con los que ha gobernado y con los que ha tragado, pues con todo tipo de disparates, ¿no? La ley del sí es sí, que refrendó y apoyó el presidente Sánchez, cuando al final nos ha conducido a más de un centenar de delincuentes sexuales en la calle, más de 1000 condenas rebajadas por una mala gestión y construcción jurídica de la ley, ¿no? Yo no quiero, no quiero pensar que ha habido una mala voluntad de perjudicar a las mujeres por parte del gobierno, porque ya sería el colmo, pero desde luego el resultado práctico que han conseguido ha sido ese, es indignante, y en vez de rectificar desde un primer momento, como al final tuvo que hacer de la mano del Partido Popular, lo que hizo fue ir aguantando el chaparrón hasta que ya el bochorno era tan tremendo que viendo que iba perdiendo popularidad y en los sondeos que iba bajando el PSOE, decidió dar el bandazo y cambiar. Hablando de disparates y de socios, no sé si entra dentro de la categoría de disparate, seguro parece que no, por lo menos no está al mismo nivel, pero exigirle o amenazar con mandar a la policía a un despacho para quitar una bandera arcoíris, o refiriéndose a ella como se refirieron, ese trapo, sus socios, el socio del Partido Popular en el gobierno de la Junta de Castilla y León, ¿están cómodos con estas cosas? No, el Partido Popular, nuestra aspiración es a ganar con una mayoría contundente y amplia que nos permita gobernar en solitario, que haya un gobierno de la nación monocolor. Y bueno, dependerá ahora de la voluntad de los españoles y de los resultados. Pero realmente, quizás la mayoría absoluta es difícil, pero el alcanzar los 160 diputados yo no lo veo nada lejos de lo que se puede alcanzar, porque ahora mismo ya las encuestas dan una horquilla 140, 150, y esto yo creo que con una buena campaña se puede alcanzar, si no la mayoría absoluta, sí los 160. Y un Partido Popular con 160 diputados sumaría más que toda la izquierda junta, más los grupos separatistas del nacionalismo catalán y vasco. De modo que realmente tampoco haría falta Vox. Pasaría un poco como en la correlación. Pero ¿y si hace falta? Porque donde está haciendo falta, al final Vox está pactando con el Partido Popular
y en los programas, en los pactos que se están haciendo públicos por lo menos, hay cesiones llamativas por parte del Partido Popular a la línea ideológica de Vox, hasta el punto que parece que en algunas cuestiones se está abogando por comprarle el discurso a Vox y por retroceder. Es el caso de la violencia, que deja de ser machista para ser intrafamiliar, o es el caso de todo lo que tiene que ver con el movimiento LGTBI. No estoy de acuerdo para nada con eso por lo siguiente, vamos a ver. Para empezar, el pacto contra la violencia de género se genera en la época del gobierno del Partido Popular con Rajoy. En aquel momento se pretendía alcanzar 4 pactos de carácter nacional que diesen estabilidad a nuestro país: el pacto por la sanidad, el pacto por las pensiones, el pacto por la educación y el pacto contra la violencia de género, que fue el único que se logró antes de la moción de censura que colocó a Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Y eso fue obra no del gobierno socialista, sino de un gobierno del Partido Popular. De modo que, cuando Vox habla de violencia intrafamiliar, aquí hay que tener claro, o a mí por lo menos lo veo clarísimo, que tan lamentable y tan trágico es que un hombre mate a una mujer como que una mumujer mate a un hombre. O sea, todas las violencias son condenables. Pero somos conscientes de que el problema no tiene la misma magnitud. Claro, efectivamente. Pero luego, estadísticamente, los datos, la magnitud de las agresiones que sufren las mujeres es muchísimo mayor. Y entonces es de toda lógica que los poderes públicos encaucen sus esfuerzos en corregir el problema más grave. Pero desde luego todo es lamentable. Es decir, es que una cosa no quita la otra. Es decir, el que se hable de violencia intrafamiliar no quita que se siga hablando de violencia de género, porque son dos realidades que están ahí, y una tiene evidentemente muchísimo más peso, muchísima más importancia, y el Partido Popular ha sido quien precisamente generó ese pacto de Estado, y no va a haber ningún paso atrás en la lucha contra la violencia hacia la mujer. Y luego con el colectivo LGTBI, bueno, ahí el gobierno actual ha sacado una ley trans que ha enfrentado al colectivo con las feministas. O sea, es que ellas se han dedicado a dividir a los españoles, pero hasta ya límites insospechados, ¿no? Han acabado peleándose las feministas históricas del PSOE con la línea que defendía Unidas Podemos, ¿no? Entonces, frente a eso, es verdad que Vox tiene esos gestos que hasta cierto punto pues son incomprensibles, ¿no? Porque yo lo resumo todo en el artículo 14 de la Constitución, el de la igualdad. Todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón, pues bueno, ni de nacimiento, ni de raza, ni de religión, ni de... En fin, todo el mundo tiene que tener los mismos derechos, somos iguales, y esa posición la vamos a mantener. Y bueno, aquí se ha hablado de arreglar algunos desajustes, como, bueno, situaciones que pueden parecer... ¿No le parece un síntoma de dónde está el discurso público ahora mismo? El mero hecho de que haya que marcar como línea, como trinchera, como muro por el que no voy a pasar el artículo 14 de la Constitución. Bueno, la verdad es que en ese sentido es triste, desde luego, ¿no? El tener que recordarlo, que está ahí y que, bueno, es desde que se aprobó la Constitución española, y desde luego esa será una línea roja para el Partido Popular en cuanto a cualquier acercamiento o negociación con Vox. Y por lo tanto yo no creo que sea algo bueno, peor son las concesiones que hemos visto que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez cuando ha eliminado el delito de sedición, cuando ha alterado el delito de malversación, con los efectos que puede tener eso para la corrupción política en todo el país, y lo ha hecho pensando en beneficiar a los golpistas catalanes, pero deja una ley que funciona en todo el territorio nacional, que luego al final, en fin, hemos visto concesiones que son tremendas, ¿no? Las cesiones, el blanqueamiento de Bildu, que a fin de cuentas, bueno, es la prolongación del antiguo mundo de ETA, y lo hemos visto porque incluso en las últimas elecciones del 28 de mayo había 40 y tantos, creo que eran 44 candidatos de Bildu para los ayuntamientos, para las diputaciones forales, que eran antiguos etarras, que habían cumplido condena y habían salido de la cárcel, incluso algunos de ellos con delitos de sangre, y para el Partido Socialista resulta que son unos socios perfectamente viables, ¿no? Y de hecho han colaborado en la aprobación de leyes en el Parlamento. Entonces, en fin, la verdad que, aparte que el PSOE, si realmente teme tanto a Vox como dice y como pregona y como agita el fantasma, es que viene la ultraderecha, si es que lo tiene muy fácil, con que permita gobernar a la lista más votada,
y con que se abstenga ya va a evitar el que se forme, que pueda formarse gobiernos de coalición donde entre Vox. Pero claro, su estrategia es la contraria. Su estrategia es decir, vamos a intentar que Vox de alguna manera se pegue al Partido Popular porque ese es mi argumento electoral y ese es el espantajo que voy a agitar durante toda la campaña y voy a ir repitiendo, es que viene el coco, a ver si así consigo de nuevo canalizar o enfervorizar al votante de izquierdas para intentar salvar la nueva legislatura y las elecciones. Es su estrategia, pero no es la realidad de lo que va a ocurrir. Ustedes saben que en estas elecciones, que al final es verdad que sirven para elegir presidente del gobierno, pero la gente lo que vota realmente en urna es a su representante territorial en el Congreso y en el Senado, en Ceuta concretamente, tiene una competencia muy dura con Vox. A mí me han llegado a comentar compañeros suyos de partido que en los puerta a puerta de la campaña de las municipales había gente que les prometía el voto para las municipales, pero les avisaba de que en las generales igual votaban otra cosa. ¿Qué mensaje hay para quien esté dudando entre votar al Partido Popular, porque además lo ha votado ya otras veces en años anteriores, y esté pensando en votar a Vox en Ceuta? Bueno, pues además de los efectos que ha inducido Vox en la convivencia en Ceuta y la legislatura local que hemos visto, que ha sido quizás la más turbulenta, casi la más circense dentro del desarrollo de los plenos, de lo que hemos vivido a nivel local, pensando ahora en las elecciones con carácter general, las elecciones generales al Gobierno de España, aquí yo creo que el votante que dude entre el Partido Popular y Vox debe centrarse ya no solamente en qué es mejor para España, sino qué es mejor para Ceuta. Y nosotros tenemos ahora mismo una serie de ventajas que yo creo que Vox no nos puede igualar, y es que tenemos la oportunidad de alinear el gobierno de la ciudad con el gobierno de la nación y con los parlamentarios nacionales, en el mismo sentido y en el mismo camino. Y además teniendo en cuenta que Alberto Núñez Feijóo es una persona que conoce Ceuta, pero no conoce Ceuta porque ha venido a hacerse una foto en la frontera o ha pasado por aquí de vez en cuando, sino que ha sido gestor de responsabilidades públicas en Ceuta, donde fue director general del Insalud, y que conoce perfectamente la realidad de nuestra ciudad. Luego tenemos pesos pesados dentro del Partido Popular, como pueda ser Juan Bravo, que fue diputado por el Partido Popular en la legislatura, bueno, anterior, no, en la otra, y que, bueno, está en la directiva actual y que además incluso suena como futurible ministro, eso no lo sabemos, pero podría ser el futuro ministro de Hacienda de España, y es una persona que conoce perfectamente las peculiaridades de nuestro régimen económico y fiscal. Una de las dificultades que tenemos siempre desde Ceuta para defender nuestros intereses es que se nos comprenda en el gobierno de la nación, incluso siendo del mismo signo político, que se nos comprenda. Y nosotros aquí tenemos ya con Feijóo, y tenemos con Juan Bravo, pues prácticamente medio camino avanzado, porque conocen nuestras peculiaridades. Cuando tú vas a reclamar algo en defensa de Ceuta en Madrid, pues el gobierno piensa, bueno, a ver, estos señores tienen ya un régimen fiscal estupendo, con bonificaciones, con menos impuestos, con un plus de residencia, con una serie de inversiones del Estado, y todavía parece que piden más, pero claro, es que nuestra realidad, nuestra singularidad, siendo la única, junto con Melilla, frontera terrestre de España y de la Unión Europea en África, y con las presiones que soportamos, con las limitaciones de nuestro territorio, hace que sea necesario que se vuelque el Estado para avanzar en el desarrollo de la ciudad. Y entonces tenemos, por lo tanto, a políticos que han sido gestores y que conocen esa realidad, que no hay que explicársela ni hay que convencerlos. Luego, no cabe duda de que nuestro presidente, Juan Vivas, es un peso pesado dentro del Partido Popular, y lo es porque una persona que ha gobernado durante 22 años, que va a alcanzar ahora los 26 años, que realmente no hay ningún líder autonómico que le iguale. Un cuarto de siglo, Un cuarto de siglo, que se dice pronto, que no y luego incluso a nivel municipal, bueno, ahí sigue la estela de Paco de la Torre de Málaga, ¿no? Pero que tiene mucho peso porque una persona que ha sido capaz de conseguir esos éxitos políticos es muy apreciado dentro del partido y se le escucha. Entonces, yo dudo mucho que ningún otro partido político de los que concurran a las elecciones generales en Ceuta pueda tener esa ventaja añadida, ¿no? Y entonces, ya digo, ¿no? Para el que esté dudando entre votar entre el Partido Popular y Vox, que aparte del interés general de España, que también piense en el interés de Ceuta. Y yo creo que los intereses de Ceuta estarán mucho mejor salvaguardados si aquí gana la candidatura del Partido Popular que si no lo hace otra. Nos está pasando con todos los candidatos al Congreso que hablan demasiado, al final nos vamos en tiempo, con lo cual nos están recordando, y además a mí me está llamando mucho la ensaladilla rusa del Ítaca. No quería le agradezco mucho su tiempo y gracias.
Muchas y gracias. suerte el 23 de julio.